Muy buenos días, queridos hermanos de la Misión Cristiana Mensaje de Libertad y de otras iglesias y congregaciones hermanas. Bienvenidos, les estamos saludando en esta mañana del 15 de agosto del 2021. A nuestros hermanos en Colombia y fuera del país, también les saludamos. Hay bastante audiencia en diferentes partes del planeta. De acuerdo a los mensajes que nos llegan, a todos les estamos saludando sinceramente, también a nuestros queridos familiares y amigos en Colombia y fuera del país. Bienvenidos todos. Y como siempre, aquellas personas, aquellos amigos que están entrando en la sintonía en los últimos días, en las últimas semanas, bienvenidos y los invitamos a que si aún no han tomado una decisión por Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas, que este domingo 15 de agosto del 2021 sea un domingo para el recuerdo, un domingo de salvación, que le digan al Padre que aceptan el sacrificio de su Hijo en el Calvario. Esto fue un hecho de hace 2000 años, pero hoy está vigente para todo aquel que cree en lo sucedido en aquella oportunidad, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó para dar vida eterna a todo el que cree este ofrecimiento gratuito. Y esa sangre derramada en la cruz limpia de pecado a toda persona que se acerca y le dice: Padre, acepto el sacrificio de su Hijo Jesucristo en el Calvario, que murió, fue sepultado y resucitó para dar vida eterna. La entrada al cielo, completamente gratis, sucedió en el Calvario y hoy usted, como nosotros, la puede disfrutar. Repito, completamente gratis. Solamente dígale al Padre que acepta ese sacrificio. Vamos con nuestro tema entonces. Los creyentes anhelamos caminar seguros y confiados, siendo conocedores que Dios siempre está a nuestro lado, pues ha prometido nunca dejarnos o abandonarnos. Tenemos esa seguridad nosotros como creyentes, hermanos. El Señor nunca nos dejará ni nos desamparará. Sin embargo, veremos en este pasaje que a pesar de las promesas de Dios, las cuales siempre cumple, muchos como Jacob buscamos estrategias y planes propios. Oramos a Dios, le pedimos su dirección, pero de pronto nosotros cogemos por el lado que nos conviene o por el lado que más nos gusta, y por ese lado decidimos echar camino. Después de que oramos, no esperamos en Dios, sino, repito, nos adelantamos y tomamos nuestras propias decisiones. El patriarca acaba de orar a Dios, Jacob, recordándole que le había pedido protección para regresar seguro a su tierra. Y años antes el Señor le había aparecido con ángeles y le había dicho: yo estaré contigo y te voy a acompañar por donde quiera que vaya. Pero realmente aún no había aprendido a confiar en Dios, pues continuó haciendo sus propios preparativos para la crisis que supuestamente se le avecinaba. Es decir, él se imaginó, como decimos nosotros en Colombia, ¿no? Se hizo un video de lo que posiblemente iba a suceder y empezó a hacer a cuadrar una serie de estrategias ahí, pensando que su hermano venía a matarlo, pero vamos a ver qué sucede, hermanos, porque es una enseñanza buena para nosotros. Jacob era amado y perdonado por Dios, pero su pasado le perseguía, lo hacía desconfiado y lo impulsaba a elaborar planes y estratagemas propios para salir del paso. Es decir, siempre fue como usurpador, como medio tramposito, y buscaba las salidas a su manera. Sin embargo, hermanos, no podemos juzgar a todas las personas por lo que hacen, porque Dios tiene planes para cada uno. Por eso es tan delicado decir este es cristiano, este no es cristiano, por algunas actitudes que vemos que no son convenientes. Dios es el que sabe y conoce el corazón de cada uno. Y esto es muy bueno, hermanos, para que nosotros aprendamos siempre a buscar la dirección de Dios y a saber esperar en Él. Y si Él nos tiene esperando, nosotros confiadamente somos fieles a Él y no nos adelantamos, porque esto nos va a traer siempre riesgos y complicaciones. Es posible que con frecuencia y ante situaciones difíciles algunos de nosotros obramos de la misma forma. Oramos a Dios y descargamos en Él nuestras cargas y preocupaciones. Yo creo que lo hacemos, ¿no, Señor? Hazte cargo de esto, ayúdame en esto, yo seguiré confiando en ti. Pero tan pronto acabamos de orar, retomamos cada una de esas cargas en nuestras fuerzas
y proseguimos el camino soportando su peso con dolor, angustia y llanto. Le pedimos al Señor que se haga cargo de un problema, que se haga cargo de una situación sentimental, emocional, física, económica. Oramos a Dios, hasta lloramos. Listo. De pronto salimos y volvemos otra vez. Bueno, como que esto no funciona, entonces voy a hacerlo a mi manera. Yo creo que a muchos nos ha pasado. Y los resultados tristes. Realmente no confiamos en Dios como deberíamos confiar. De una parte le pedimos su ayuda y oportuno socorro, pero tratamos de ayudarle en nuestras propias fuerzas. Algunas personas le oran a Dios, aún de la iglesia. No estoy hablando de mensaje de libertad de la iglesia. Muchas personas de otras congregaciones que son amigos le oran a Dios pidiéndole el trabajito, confiados en que les van a dar la oportunidad de un contratico, pero inmediatamente salen de la casa y compran el chancecito, le juegan a la lotería, es decir, por si a Dios se le olvida o si Él no puede, entonces yo voy por este lado. Le oran a Dios con fervor, en ese momento, de pronto con fe, esperando en Él, pero tan pronto se abre la puerta, venga por este lado que es más cerquita, que es más rápido. Entonces le piden ayuda a Dios, pero quieren ayudarle a Dios, o queremos de otras formas. Y claro, esto le disgusta al Señor porque Él es soberano, Él es poderoso, y nada es imposible para Él. En cuanto a Jacob, finalmente Dios le salió al encuentro y le hizo reconocer su condición para confiarle una gran nación. Fue un encuentro que solamente se da ahí en la Biblia, en ese pasaje que vamos a ver hoy, hermanos. No debemos tener un corazón dividido que por momentos clama a Dios con fe por ayuda y protección, pero luego en incredulidad añade autoayudas que al final de nada sirven. Es decir, por un lado sí, por el otro no. Bienvenidos a nuestro tema de hoy, queridos hermanos. Una mezcla de fe e incredulidad. Oramos, confiamos, pero salimos y desconfiamos. Tenemos fe, pero no creemos. Entonces hacemos una mezcla de fe e incredulidad. Y vamos a tocar algunos versos de Génesis, capítulos 32 y 33. No podemos tener la mente dividida. O somos con Dios o somos. Eso le agrada al Señor. O fríos o calientes, pero tibios no quiere Él. Génesis 3:2-1 nos dice, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Como les dije, él va para la tierra prometida, pero debe cruzar por un territorio gobernado o dominado por su hermano. Le salen ángeles de Dios, ¿para qué? Para fortalecerlo. No para decirle no siga por ahí, sino para fortalecerlo. Génesis 32:2. Y dijo Jacob cuando lo vio, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Mahanaim llamó ese lugar. En el camino a Canaán, Jacob se encontró con un grupo de ángeles y llamó el lugar Mahanaim. Este nombre viene aparentemente de los dos campamentos que vio Jacob, el suyo y el de los ángeles. Quiere decir dos campamentos, el nombre de Mahanaim. Y así lo bautizó Jacob. En el Antiguo Testamento, esta expresión ocurre solo aquí en 28:11 de Génesis. Probablemente los ángeles estaban allí para proveer aliento y seguridad a Jacob en su regreso a la tierra de promesa. Él va rumbo a esa región, hermanos. 32:3. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano a la tierra de Seir, campo de Edom. Como va a pasar por ese sitio, se adelantó a los hechos y le va a mandar mensajeros como para que lo tranquilice. Hermano, no me vaya a matar. Buscando el favor de Esaú, Jacob envió mensajeros para decirle, tu siervo Jacob se ha quedado con Labán, o sea, con su suegro, tiene ganado, asnos, ovejas, cabras y sirvientes. Es decir, Esaú, que sepa, ¿no?, que yo estoy muy bien, que vengo de tierra de Labán. Esaú era un gran obstáculo para el regreso de Jacob a la tierra, pues Jacob recuerda el juramento anterior de Esaú de matarlo y ahora tiene que encontrarse con él. Claro, no hay otra forma, hermanos. O pasa por ahí o pasa. Jacob, a pesar de haber visto a los ángeles y recibir su fortaleza, ahí está, traza un plan para enfrentarse al ingresar al territorio dominado por su hermano. Ya los ángeles me fortalecieron, vi la presencia del Señor. Sin embargo, yo voy a hacer a mi manera las cosas. Voy a tratar de ayudar a Dios.
Gran tema para muchos de nosotros. Génesis 32:4. Y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. 32:5. Y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Podemos ver al ingenioso Jacob, como siempre obrando con astucia, aún después de sus recientes problemas con Labán, tratando de buscar la amistad de Esaú. Él había tenido problemas con su suegro, quien lo engañó, quien lo puso a trabajar más. De allí pues vienen sus dos mujeres, Raquel y Lea, pero fue un conflicto tremendo allí con el suegro. Sin embargo, el Señor lo sacó de allí y lo lleva a la tierra prometida para él. Jacob estaba de regreso a su tierra, recordando la última vez que, hacía ya 20 años, había visto a su hermano Esaú cuando éste le profería con amenazas de muerte. Imagínense, hermanos, 20 años sin verse desde aquellas amenazas que le hizo Esaú. Por supuesto que la tensión está llegando al límite. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a salir Esaú al encuentro con este Jacob que su nombre quiere decir tramposo, embaucador, usurpador? Pero claro, va a haber algo también que esta mañana vamos a aprender, lo que hace Dios con este hombre. Génesis 32:6. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Imagínense la atención. Él viene también a encontrárselo a usted, pero trae 400, trae un ejército. 32:7. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Tuvo miedo. Las noticias traídas por los mensajeros eran desalentadoras. Esaú venía con un grupo muy grande. Al oír que venía Esaú con 400 hombres, Jacob se llenó de temor y distribuyó a su familia en 2 grupos para que si fuera atacado y destruido un grupo, el otro pudiera escapar. Es decir, se le olvidó dónde está Dios. Se le olvidó la visión de los ángeles. Se le olvidó la guianza y la protección del Señor que le había prometido años atrás. Y Dios siempre cumple sus promesas. Él no cambia. En este momento, en la parte humana se desestabilizó y empezó a buscar sus propias estrategias para defenderse, hermanos. Dice Génesis 32:8, y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. 11. Líbrame ahora de mi hermano, está orando, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Está pensando que le va a acabar con toda su familia. La oración de Jacob nació de su necesidad desesperada de protección divina. Yo creo que muchos de nosotros oramos, hay veces desesperados, hermanos, ante una situación difícil. Esta oración se basó sobre el pacto que el Señor había establecido con él y sus antepasados y oraba en toda humildad de espíritu. Es decir, ahí está orando confiadamente. La angustia lo llevó a orar, ya que poco vemos que Jacob sea un tipo de oración, ¿no? Y de altares como Abraham, por ejemplo. 32:13. Y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. De lo que le vino a la mano, arrumó rápidamente de lo que tengo y llévenle. 32:14. 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros. En el 15 nos dice 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Cuadró un paquete grande, como podemos decir. Jacob, a quien poco se le ve orando, lo hizo pidiendo protección divina, pero al mismo tiempo actuaba con temor, vea, usando los sistemas de seguridad humana, en una mezcla de qué, como el nombre de nuestro espacio hoy, de fe e incredulidad. Creo, pero no creo. ¿Será que hemos pasado por ese momento algunos de nosotros, hermanos, que hasta lloramos en la presencia del Señor, pero al momento cambiamos y siempre como que decimos, hagámoslo por aquí que es más cerquita? Siempre es tan difícil esperar en Dios, pero ahí está el Espíritu Santo con nosotros, hermanos. Qué bueno poder dejarnos guiar por la mano de Él. Génesis 32:16. Y lo entregó a sus siervos, todos estos animales, todo este presente, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos, pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Vaya, toda una estrategia,
32:17. Y mandó al primero diciendo, si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo, ¿de quién eres y a dónde vas y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces, dice el 18, dirás, es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú, y aquí también él viene tras nosotros. Aquí está presente como el escudo, ¿no? Para que no me vaya a hacer nada. Recordando su pasado, vemos a un Jacobo temeroso, uniendo esfuerzos personales con la oración ferviente. Y un gran problema acá, hermanos. Traer siempre el pasado a ese recuerdo, a esa mente constantemente. Es que me pasó, es que me amenazó, es que me dijo, es que lo uno, es que en lo otro. Y muchos de nosotros, muchos hermanos, no hemos podido o no han podido con el pasado. Y nosotros estamos en Cristo, de acuerdo a 2 Corintios 5:17. El que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Pero definitivamente en algunos casos sigue el pasado ahí trayendo malestar y ese recuerdo crea muchos inconvenientes, crea amargura, crea temores, susto, miedo, ahora me van a matar. Pero Dios ya se le ha presentado de diferentes maneras. Jacob, ¿qué está pasando? Esa mezcla, hermanos, es inconveniente en la presencia del Señor. 32:21. Pasó pues el presente delante de él y él durmió aquella noche en el campamento. Y se levantó aquella noche, dice 32:22 de Génesis, y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. ¿Ah? Después de mandar a su familia al otro lado del vado de Jaboc, que quiere decir él vaciará, Jacob pasó la noche solo en Peniel, en lo que fue una de las grandes experiencias de su vida. Es decir, él está trabajando a su manera. Sin embargo, Dios tiene el control, hermanos. Uno quiere salirse por allí, hacerle por allí, gambetear, como decimos, pero Dios siempre está pendiente y tiene el control y Él es el que va a manejar la situación, hermanos. Se quedó solo allí él. ¿Qué va a pasar en esa soledad? De repente es buena la soledad. Hay momentos en que es importantísima la soledad. Momentos, digo yo. No que uno viva solo, que le guste, no. Pero hay momentos en que es bien interesante la soledad, porque mire lo que pasó, hermanos. Génesis 32:24. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. En esa soledad apareció ¿quién? El ángel de Jehová. 32:25. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. 32:26. Y dijo, déjame porque raye el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Ya se dio cuenta él con quién estaba luchando. Aquí está, como veremos más adelante, que esta lucha es nada menos que con Jesucristo, hermanos, personalmente, antes de su encarnación, para venir a morir por nosotros. Y este hombre se le resiste. A Dios tal vez esto también le agrada. Las personas no que peleen con él, sino que son resistentes. En vez de vociferar, en vez de murmurar, en vez de cualquier ataque rastrero, esté de frente, demostrando que también era guapo, se encarnizó en una lucha cuerpo a cuerpo con este ángel, hermanos. 32:27. Y el varón le dijo, ahí está, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Ya vamos a mirar lo que quiere decir este verso. ¿Cuál es tu nombre? Jacob. 32:29. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. Vean esto, hermanos. Ese varón era un ángel, de acuerdo a Oseas 12:4, es el ángel de Jehová, el mismo Señor que descoyuntó el muslo de Jacob, por lo que cojearía como un recordatorio para el resto de su vida. Ahora, esto no es una actitud para él de debilidad, sino todo por el contrario, de un gran recuerdo de que había tenido una relación personal con Dios, hermanos. Aunque Jacob perdió el encuentro físicamente, ganó una gran victoria espiritual
Aprendió cómo triunfar en medio de la derrota y cómo ser fuerte en medio de la debilidad. El Señor está preparando a este hombre no solamente para el encuentro con Esaú, lo está preparando, lo está fortaleciendo, lo está llevando a la prueba porque va a ser ¿quién? El patriarca de una gran nación, hermanos. Ahí va ya con 11 de sus hijos, que son las 12 tribus de las 11 tribus de Israel. Falta uno, ¿no? Estando sin sus fuerzas y sin la confianza en sus propias estratagemas, dijo que era Jacob. ¿Qué quiere decir? Al dar su nombre, confiesa su verdadera identidad, el que engaña y suplanta. Eso fue lo que el Señor le preguntó de su propia boca, porque el Señor sabía, ¿quién eres tú? Yo soy Jacob. ¿Qué es Jacob? Engañador, usurpador, mentiroso, timador. Ese era Jacob, hermanos. El Señor necesitaba ese nombre, ¿para qué? Porque el Señor le va a cambiar su nombre y su vida desde ese momento en adelante, hermanos. Dios entonces cambió su nombre por Israel. Se traduce de varias formas Israel como Dios gobierna, el que lucha con Dios o un príncipe de Dios. Así se traduce este nombre, hermanos. Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que quiere decir el rostro de Dios, porque reconoció que había visto a Dios y su vida no sería la misma. Cómo es de importante, hermanos, el encuentro personal con Dios, hoy con Jesucristo. Y déjenme decirle, hermanos, toda persona que ha sido salva por creer en la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Salvador Jesucristo, nunca podrá ser la misma. Como toda persona que lee la Biblia, como la estamos leyendo de Génesis, Apocalipsis, que el Señor nos ayude y nos permita hacerlo, cuando lleguemos a Apocalipsis, nunca el que lea toda la Biblia será la misma persona. ¿Por qué? Porque ha conocido de Dios, porque ha tenido un encuentro a través de la palabra con Dios. Y no puede seguir siendo la misma persona si observa, interpreta y aplica la Biblia como es el estudio inductivo. Jamás, hermanos, seguirá siendo la misma persona. Este hombre tuvo un encuentro personal con Dios. De ahí su vida cambió. Fue un proceso. Digamos que no cambió inmediatamente. Pero en ese proceso Dios lo llevó a ser el gran patriarca Jacob, hermanos, que está registrado como uno de los hombres importantes de la Biblia y de los importantes de Génesis, hermanos. Bueno, y llamó 32:30, y llamó a Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librado mi alma, porque dice la palabra del Señor que no hay quien se encuentre con Dios y quede vivo. Pero aquí dice, fue librada mi alma. No morí en la presencia del Señor. Algo parecido le sucedió a Moisés, ¿no? 32:31, y también a Isaías en el capítulo 6, dijo, ay de mí, vi a Dios, soy hombre muerto. 32:31, y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera, hermanos. En el nervio asiático, dicen, ya veremos, fue como esa lesión que le quedó de marca para siempre, hermanos. Esto podría referirse al músculo tendión ciático. Varios escritores nos hacen saber que el verso 32 aún es cierto hoy en día entre los judíos. Hoy día, hermanos. ¿Qué es eso? Es necesario remover el nervio asiático o la vena del muslo de un animal muerto antes de poder preparar esa parte para consumo por el judío ortodoxo. No comen esa parte del muslo del animal debido a esta situación que pasó en Peniel, en el encuentro que tuvo Jacob con Dios. Hay algunos que desvirtúan esta versión, pero hay otros que lo sostienen que los judíos ortodoxos todavía conservan esta situación que pasó y por eso se reservan comer de esa parte del animal. Génesis 33:3. Vamos ahora al capítulo 33. Salimos del 32. Ya estuvo el encuentro con Jacob. Él tiene todos sus planes, su estrategia. Se va a encontrar con Esaú. Vamos a ver si ya está más valiente o sigue con temores. ¿Qué va a pasar? Génesis 33:1. Alzando Jacob sus ojos, miró y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Se dividió rápido, sigue con miedo, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños y a Raquel y a José los últimos. Ahora yo digo que sigue con miedo como si uno no tuviera miedo. No, yo creo que en ese momento al más guapo le da miedo.
Sin embargo, el miedo no debe ser permanente, porque no podemos vivir asustados toda la vida. Habrá momentos en que, y es necesario para ser prudentes y ser prevenidos. Pero aquí él ya traía miedo por el antecedente de hace 20 años, hermanos. Él sí tenía un miedo ahí reconcentrado y su pasado ahí mortificándole. Al acercarse Saúl, Jacob volvió a comportarse temeroso de manera simplemente natural, arreglando todo para proveer máxima protección para los que más amaba. ¿Sí? Mandó a un lado a Raquel, ahí estaba José, y lo estaba protegiendo. ¿De qué manera? Lo hizo a un lado especial y a los otros en otro lado, hermanos. Él siempre llevando ahí cierto pensamiento parcializado en su cabeza, hermanos. La división y situación relativa de su familia con el respecto o con respecto al peligro que se percibía da una clara indicación de a quién favorecía a Jacob. Él está favoreciendo ahí. Él amaba más a Raquel que a Lea, hermanos. Él la amaba más. Bueno, Génesis 33:3. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó su hermano. Aquí vemos a un Jacob postrado en el piso. Algunos dicen que es demasiado servilismo, pero otros dicen que era un saludo de bienvenida a su hermano, como brindándole la amistad. Entonces, no lo podemos juzgar como un servilismo. Para mí personalmente digo, bueno, quiere arreglar las cosas, quiere reconciliarse este hombre con su hermano. Ahora, ¿cuál es la situación de su hermano? Pero, ¿cómo será el comportamiento de su hermano Esaú luego de tantos años de no verse las caras? ¿Qué va a pasar? ¿Puños, flechas o qué? Veremos que con temor y deferencia, Jacob se acercó a su hermano con deferencia, con respeto, como un inferior lo haría ante un protector muy respetado, mientras que feliz y anhelante Esaú corría a saludar a su hermano sin reserva alguna. Ya lo vamos a ver. No salieron las cosas como Jacob las había pensado. ¿Cuántas veces nos desgastamos y hasta perdemos el sueño fabricando planes y estrategias, previniendo eventos que en los planes de Dios nunca sucederán? Yo no sé si le ha pasado o le pasa, hermanos. Siempre imaginándonos cosas, repito, haciéndonos videos, películas de esto y que va a ser esto y que usted diga esto y por qué sucedió esto y yo pienso que va, dele y yo pienso y a mí se me vino a la cabeza esto y yo supongo y qué tal si sí, qué tal si no y dele. Y uno no sabe qué planes tiene Dios. Por eso es bueno consultar con Dios. Él sí conoce los planes. Él conoce los corazones, hermanos. Génesis 33:4. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó. Mire, y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. ¿Qué hay aquí en este verso, hermanos? ¿Qué alcanzamos a apreciar? Aquí vemos la palabra perdón, que es tan dura y tan difícil, hermanos, en muchos corazones. Se abrazó sobre su cuello, le besó. Eso lo hizo fue Esaú, el que lo iba a matar aparentemente, y lloraron. 33:5. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Lloraron porque después de 21 años de separación atormentada, los viejos recuerdos y las amenazas de muerte pertenecían a un distante pasado. Como hermanos, hijos de un mismo padre, estaban ¿qué? Reconciliados. ¿Sí les gusta esta palabra o no, hermanos? Reconciliación. Nosotros estuvimos enemistados con Dios. Jesucristo vino y nos reconcilió y nos dejó ese ministerio. Pero, estoy hablando del Evangelio, pero también personalmente, si nos encanta la reconciliación con personas que hemos tenido diferencias o seguimos echándole más leña al candil para que siga creciendo y creciendo y terminen en odios y muchas veces hasta en muertes. Vea lo que pasó aquí. Este hombre, con toda la capacidad, con todo el poder, podía haber acabado en ese momento con Jacob, pero venía con un corazón de reconciliación, con un corazón de perdón. Nada parecido a lo que Jacob se imaginó sucedió, pues Esaú se comportó con un corazón que perdonador, confiado, cariñoso, al encontrarse primero con Jacob y luego con su familia. ¿Qué enseñanza es esta, hermanos? Las cosas no son como uno quiere que sean. Si no le confiamos al Señor nuestros planes, nuestras ilusiones, nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestras relaciones, siempre iremos peleando, luchando, imaginándonos cosas, y ha sucedido por imaginaciones cosas terribles, hermanos, por pensar lo que no va a suceder, por no estar
mejor de la mano del Señor, esperando su dirección. Me encanta aquí la palabra reconciliación y la palabra perdonador. Aquí la ofensa era tremenda. Hermanos, esta ofensa era de muerte por lo que había pasado hace 21 años. Pero mire Dios cómo trabaja con el tiempo y la distancia. El Señor venía trabajando y ahora este hombre viene y abraza a su hermano que estaba tembloroso, llorando, ya había hecho de todo. Pero no, hermanos, Dios tiene el control. Qué bueno poder aprender en esta mañana esta parte, hermanos. Génesis 33:6, luego vinieron las hierbas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Qué respeto para con Esaú. Y vino Lea con sus niños, y se inclinaron, y después llegó José y Raquel, y también se inclinaron ante el tío, hermanos. 33:8. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Es decir, él sí vio estas divisiones, estos grupos. Ahora, ¿qué pretende? No, ya bajó la guardia, ya confió, hallar gracia delante de ti, delante de mi Señor. 33:9. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Porque también vio la manada que le había enviado como presente y como regalo. Dijo, no se preocupe, el asunto no es, y eso es interesante, hermano, porque muchas veces queremos agradar a los demás o reconciliarnos a los demás con detalles que no son necesarios. ¿Cuál es el más importante detalle para una reconciliación o para un perdón? Un corazón dispuesto antes de la plata o de las cosas materiales o de ciertos detalles. Lo más importante para una reconciliación, para el perdón, es un corazón dispuesto. Esaú lo traía. No es por los presentes. Jacob quería reconciliarlo a punta de regalos, como decimos nosotros, ganarse la amistad, ganarse el favor de él. Tome, que yo sé que usted me va a responder bien. No es por ahí. Esaú venía mucho más preparado que este hombre también escogido por Dios, hermano, y a quien se le habían presentado ángeles y con quien había hablado personalmente Dios, hermano. Cosa que no nos dice Esaú, que los ángeles se le habían presentado para fortalecerlo. Mire, pero es un gran ejemplo, hermanos, de que este hombre le dio enseñanza a él y a nosotros sobre no estar prevenidos, sobre no juzgar, hermanos, que ha sido de lo más delicado. 33:10. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. No, me has recibido con tanto favor, yo te he recibido así, pero no estoy interesado en su presente, Jacob. 33:11. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó. Finalmente, hermanos, para no ampliar mucho más la discusión entre ellos, Esaú aceptó, pero no era ese su interés, porque ya traía un corazón perdonador. Ya lo hizo por la insistencia de su hermano, para no desairarlo, porque también no era conveniente en la cultura de ellos. Entonces finalmente Esaú dijo, está bien, le acepto. Pero como quien dice, ¿no? Pero no quiere decir que por eso te perdoné. Ya te he perdonado, ya me he reconciliado contigo. Para meditar. Para meditar, hermanos, he hecho una pequeña reunión de versos de lo que hemos leído con los hermanos en estas mañanas, de lo sucedido con Ezequías, ese gran rey, hermanos. Jehová libra a Ezequías. A Ezequías le pasó algo parecido, en el sentido de que él acabó con toda la idolatría. Él tumbó todos los altares como rey y está llevando al pueblo a una sanidad espiritual completísima. Tumbaron las aceras, las imágenes, todo lo que habían hecho sus padres, y limpió el camino para adorar y alabar a Dios. Estando en esa limpieza, ya después de que sucedió todo, gloria a Dios para él está contento con los ancianos, con todos su séquito de colaboradores, felices porque erradicaron la idolatría. Y mire, segundo de Crónicas 32:1, después de estas cosas y de esta fidelidad de Ezequías a Dios, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Como limpió ya el pueblo, limpió la nación, ahora vienen los enemigos a atacarlo. Uno diría, pues si está todo limpio, el Señor está ahí, ¿qué
el Señor no me va a dar problemas porque yo estoy orando, yo estoy bien, estoy en comunión con Él, dice uno. Eso estaría pensando Ezequías 32:7. Pero le dice al pueblo, cuando supo Ezequías que venían los enemigos, los asirios, entonces les dice al pueblo, esforzados y animados. Oído a esto, hermanos. No temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, multitud, porque más hay con nosotros que con él. ¿Qué dice Primera de Juan? Es más poderoso el que está con nosotros, queridos hermanos, que el que está en el mundo. Eso fue lo que le dijo Ezequías al pueblo. Vamos a ver, 32:20. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Ellos oraron y clamaron, Señor, viene un gran ejército contra nosotros, hazte cargo, Padre Santo. No podemos nosotros. Ayúdanos, Señor. Qué bueno poder decir eso y esperar en Él. ¿Y qué pasó? Ellos no buscaron estrategias. Mire, 32:21. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió por tanto avergonzado a su tierra, el rey Sennacherib, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. ¿Qué pasó? El Señor se hizo cargo de todo. El Señor los destruyó a todos. ¿Qué quiso decir el Señor? No hagan nada. Mirad, veis lo que voy a hacer. Y el Señor los acabó a todos. Por una razón, hermanos. Ellos oraron a Dios, consultaron con el Señor, esperaron en Dios y el Señor actuó. Ellos no le ayudaron, como quiso hacer Jacob. Y como muchos de nosotros. Oramos a Dios, pero buscamos la estrategia, la tangente. Y resulta que por ahí no es. Cuando el Señor ve, dice, esa fidelidad es cuando el Señor actúa. Por eso nuestras oraciones deben ser con fe y esperar en Él. Y Él hará. Ahora, eso no indica que no somos diligentes en las cosas que debemos hacer, pero no para ayudarle a Dios. Si el Señor yo oro para que el Señor me ayude con un trabajo, con un puesto, porque no tengo para el sustento, estoy en una crisis económica. Padre Santo, ayúdame con un trabajo, con lo que yo sé, con las manualidades que yo sé, con la profesión que yo tengo. Yo oro al Señor, pero yo salgo a buscar trabajo. Eso no es ayudarle a Dios, eso es ser diligente y poner la fe en acción, que es distinto. Porque hay personas que dicen, no, todo se lo dejo al Señor, que el Señor haga todo, hermano. Y ahí están en la casa esperando a ver quién viene a golpearles. No, hermanos. Hay que poner la fe en acción. Es en ese sentido. Acá, como era un asunto de guerra, ellos no dijeron, bueno, hagamos una estrategia y lancemos unos dardos y metamos unas flechas por aquí. No. Oraron a Dios, esperaron en Él y el Señor vino y los acabó. Hasta el mismo rey, hasta el mismo Sennacherib, rey de los asirios, los propios hijos lo mataron. ¿Qué dice el Señor? Mira la venganza, ¿no? Como decir, déjemelos a mí. Usted mire apenas lo que yo voy a hacer. Y en esta mañana nos dice el Señor, ¿estás orando? Mírame lo que yo quiero hacer por ti. No busques los calanchines, las ayudas que me ofenden, entre otras cosas. Eso es lo que quiere decir el Señor, que confiemos plenamente en Él. Veamos rápidamente, hermanos, 3 encuentros que tuvo Jacob antes de su temeroso, está entre comillas, encuentro con su hermano Esaú. Pues estaba asustado, hermanos, pero tuvo 3 encuentros. Primero, se encontró con ángeles de Dios. Vio primero estos ángeles en Betel, había sucedido años, y en esta oportunidad también se volvió a encontrar con ellos, y deben haberle recordado que Dios estaba en control. Llamó a este sitio los 2 campamentos, el suyo y el campamento o ejército de ángeles, pero falló en cuanto a confiar en Dios, que años antes prometió protegerle. En Génesis 28:15 le dice, yo estaré contigo donde quiera que vayas. ¿Por qué se te olvida, Jacob? Y a nosotros nos dice, no te dejaré ni te desampararé. Tristemente de nuevo empezó a confiar en sí mismo y en sus estratagemas al tratar de aplacar a Esaú con regalos, dividir su gente en 2 grupos e ignorar el ejército protector de ángeles, hermanos. Después de dar estos pasos de confianza carnal, pidió ayuda a Dios. Se olvidó de cómo el Señor le protegió de Labán, del suegro, que lo explotó, le hizo todo tipo de negociaciones. Finalmente el Señor protegió y lo sacó de allá, lo lleva a la tierra prometida y ahora a Jacob se le olvida lo que hizo el Señor con Labán. Ese es el problema cuando se nos olvida, cuando estamos en una adversidad y se nos olvida lo que el Señor ha hecho. Cuando estamos pasando por un problema grave, por una tribulación, por una calumnia, por una persecución, acordémonos que el Señor siempre nos ha ayudado
Y si estamos ustedes y yo en este momento, en este programa, ustedes viendo, yo estoy acá hablando, es por la misericordia del Señor, de cuántas nos ha librado Él, hermanos. Y eso no se nos debe olvidar. Segundo, se encontró con el Señor. Ay, ay, ay. 21-26, ¿no? Al encontrarnos a solas con Dios, es cuando buenas cosas empiezan a ocurrir, hermanos. Cristo vino para luchar con Jacob y la lucha duró toda la noche, pero estaba trabajando en él. Aquí Jacob no luchaba para conseguir una bendición de Dios. Más bien se defendía y rehusaba rendirse. Guapo Jacob, hermanos. Pero el Señor quería quebrantarlo y traerle al lugar donde sinceramente podría decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, como dice Gálatas 2:20. Toda la noche se defendió, no se rindió ni admitió que había pecado, ni lo uno ni lo otro. Entonces Dios debilitó a Jacob y el luchador solo pudo sujetársele, agarrársele ahí porque ya no tenía nada más que hacer. Ahora, en lugar de un truco para conseguir o regatear una bendición, le pidió a Dios la bendición y la recibió, hermanos. El hecho es increíble, hermanos. El hecho de esa cojera es una bendición de Dios porque era la marca de que había estado tan cerca de Dios y era la marca que lo iba a llevar como una transformación también para el resto de su vida, hermanos. Tercero, se encontró a sí mismo. No nos vemos verdaderamente hasta que primero veamos al Señor, hermanos. Cuando uno lee la Biblia, hay libros que venden en las papelerías, ¿no? Conócete a ti mismo, cómo hablar en público, cómo ser triunfador, cómo ser el mejor rico del mundo, de todo. Pero acá nos dice en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, dice Jesucristo, que conozcan a Dios y a mí, a Él, a quien tú enviaste. ¿Sabe? ¿En dónde está el conocimiento de Dios? Acá. Y hasta que no veamos acá, hermanos, a Dios, no nos vamos a conocer a nosotros mismos. Porque este libro nos dice lo que nosotros somos. Este es el espejo. Cuando nos encontramos aquí a Dios, nos empezamos a conocer, hermanos. No hay otra manera. Así dice, ¿no? Nos vemos verdaderamente hasta que primero veamos al Señor. ¿Cuál es tu nombre? Fue la gran pregunta. O sea, confiésese. Eso fue lo que le dijo. Fue la pregunta que obligó a Jacob a confesar su propio yo. Yo soy Jacob el engañador. Jacob, el que miento, el que timo, el que llego con estrategias consigo lo que quiero. Una vez que se enfrentó a sí mismo y confesó su pecado, Jacob pudo ser cambiado. Mientras no haya confesión, no hay cambios, hermanos. Recibió un nuevo nombre, Israel, príncipe con Dios u hombre gobernado por Dios. La manera de tener poder con Dios es que Él nos quebrante. Dios también le dio un nuevo comienzo y un nuevo poder al empezar a andar en el espíritu y no en la carne. Eso fue lo que sucedió con él, hermanos. Dios lo quebrantó, pero su cojera era una señal de poder y no de debilidad. El verso 31 indica la aurora de un nuevo día, puesto que el sol salió y Jacob cojeó al ir al encuentro con Esaú. ¿Cómo? Con la ayuda de Dios. Y finalmente, queridos hermanos, Jacob se inclinó ante Esaú. Una conducta humilde y sumisa hace mucho para quitar la ira. Cuando hay inclinación, cuando se baja el orgullo, se logra mucho. Una conducta humilde y sumisa hace mucho para quitar la ira. Esaú abrazó a Jacob. Dios tiene los corazones de todos los hombres en sus manos y puede volverlos cuando y como le plazca. Él tiene el corazón de la humanidad, hermanos. Él cambia vidas, Él cambia corazones, hermanos. Habiendo encomendado su causa en oración a Dios, Jacob siguió su camino. Pase lo que pase, nada puede salir mal para aquel cuyo corazón está firme, confiando en Dios. Arrancó una nueva vida, hermanos. No es en vano confiar en Dios e invocarle en el día malo. Cuando los caminos del hombre agradan al Señor, Él hace que hasta sus enemigos estén en paz con Él. ¿Lo cree? Esto es cierto, hermanos. Cuando los caminos del hombre agradan al Señor, Él hace que hasta sus enemigos estén en paz con Él. Eso sí que lo hemos visto, hermanos. No podemos confiar en Dios y al mismo tiempo en nuestras propias fuerzas para borrar el pasado. Esto es una mezcla de fe y de incredulidad que daña nuestra relación con Dios. O somos, hermanos. Y finalmente, no conviene aferrarnos a un pasado que en la cruz Cristo ha borrado para siempre. La gran lucha en muchos hermanos. Arrastrando el pasado, hermanos. Ese ya fue borrado en el Calvario.
fue borrado en la cruz cuando nosotros lo aceptamos. El que está en Cristo, nueva criatura, de las cosas viejas pasaron, hermanos. ¿Qué nos dice el Salmo 68 y 19? Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. Cada día nos colma de beneficios. El pasado, dejémoslo allá donde quedó, hermanos. No lo desenterremos para amargarnos la vida y para amargársela a otros, arrastrando siempre, es que yo fui, es que yo era, es que me dijo, es que no me dijo, es que una vez sucedió esto. Ay, hermano, eso no deja crecer espiritualmente a nadie. Estamos en Cristo, tenemos nueva vida, hermanos. ¿Vienen consecuencias? Sí, de lo que hicimos, pero esas consecuencias con el Señor las podemos superar. Pero Él está listo, como dice este precioso salmo. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. ¿Por qué temor, hermanos? ¿Para qué hacernos ideas de lo que no va a suceder? ¿Para qué planeamos el mañana si no ha llegado, en el sentido de que deshago y tumbo y pongo? Esperemos el mañana. Cada día trae su propio afán, cada día trae su propio mal, y los días son malos. De manera pues que vivamos el presente, confiando en un Dios grande y maravilloso, que nos ama profundamente, hermanos, que mandó a su Hijo a morir en la cruz por darnos vida eterna. De manera que, ¿cuál miedo? ¿Cuál pasado, hermanos? Tenemos el presente y listos, esperando el futuro en cuanto a la venida del Señor, cuando venga a llevarnos y a quitarnos de tanta situación, de tanta injusticia, maldad, todo lo que se ha presentado, tenebroso lo que está pasando. Estamos preparados, predicando el Evangelio, porque Cristo pronto viene por nosotros. Amén. Vamos a orar, queridos hermanos. Démosle gracias a Dios. Compartamos siempre la aplicación para que otros participen de estos espacios, que nos ayudan muchísimo. Nunca hagamos la mezcla fe e incredulidad. O estamos aquí o estamos acá. El Señor detesta lo tibio, o fríos o calientes. Finalmente Jacob fue transformado en ese encuentro personal con Dios. Usted y yo, queridos hermanos, hemos tenido un encuentro personal con Dios. Él está transformando nuestras vidas. Si estamos en su misión, Él nos sacará adelante y nos llevará a terreno firme, hermanos. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por esta preciosa mañana. Ayúdanos con este tema, Señor, que es de gran valía en este momento para muchos de nosotros que tenemos dudas, miedos. Ayúdanos, Padre Santo, y también a ser como Esaú, tener un corazón, a pesar de todo lo que sucedió, un corazón perdonador. Dejó el pasado lejos, un corazón conciliador. Gracias, Padre. Jacobo también es de gran ayuda para nosotros. Esa permanencia, esa lucha, hoy no contra ti, sino contra el mundo, porque ahora te tenemos a ti morando en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Gracias por defender nuestras causas, Señor. Gracias por hacerte cargo de nuestras luchas. Ayúdanos a confiar plenamente en ti, Padre, que esta palabra sea aplicada en nuestra vida. En el poder de tu Santo Espíritu te lo agradecemos grandemente, Señor. En Cristo Jesús, gracias por esta palabra. Gracias, Padre. Amén. Aleluya.